Muy buenas noches, amadísimos hermanas y hermanos. Sean bienvenidos a nuestra tercera transmisión de los especiales de este mes de agosto con el título Discípulos y Misioneros, en los cuales llevamos 2 viernes con invitados de lujo y hoy no será la excepción. ¿Cómo estás, Orlando? Hola María, buenas noches hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial San Judas Tadeo. Bienvenidos a este programa, como lo mencionó María, tenemos invitados de lujo. Pero ahorita nos acompaña el Padre Severo, que nos tiene unos mensajes de bienvenida para todos. Padre Severo, lo escuchamos. Buenas noches comunidad, buenas noches hermanos, buenas noches querida familia tadeísta, hermanos y hermanas todos. Volvemos a encontrarnos otro viernes donde vamos a escuchar testimonios de discípulos y misioneros. Hemos venido haciendo una programación durante los viernes. Escuchamos a la misión evangelizadora en nuestra parroquia, que es una referencia de la misión evangelizadora de nuestra iglesia arquidiocesana. Durante este mes de agosto hemos venido escuchando testimonios de vocaciones, de la vida consagrada, de la vida entregada al Señor. ¿Qué es nuestra vida? Esta noche tenemos la alegría, el orgullo y el gozo de presentarle a otro de casa. Si el del viernes pasado era de casa, pues este nació lejos, pero no se quiere ir lejos, porque él ya siendo de otra tierra se hizo panameño. Vamos a recibir esta noche y vamos a escuchar el testimonio del Padre Antonio Sufía. No va a ser con su monaguillo Andrés, va a ser con el seminarista Andrés Alonso, también del Seminario Mayor San José. Así que les invito a que disfrutemos esta noche, esta hermosa velada, escuchando los testimonios de la vida de quien ha sido y es miembro de esta iglesia de Panamá y de esta comunidad parroquial. Recibamos pues, y Padre Antonio y seminarista, bienvenidos y gracias por su entrega y esta noche compartir con nosotros en esta su casa, la parroquia San Judas Tadeo. Bendiciones a todos. Gracias al Padre Severo por sus palabras y bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de lujo, el Padre Antonio. Bienvenido, Padre, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios, además sumamente agradecido porque se han acordado de mí y con mucho gusto estoy con ustedes para responder todo aquello que quieran preguntarme, me tienen a su disposición. ¿Ok? Y bueno, Padre, para nosotros es un gusto, yo sé que para todos los que nos están acompañando esta noche también es un gusto y una alegría verlo. Y bueno, Padre, nosotros tenemos ya una primera pregunta para usted, que sabemos que así como nosotros, muchos de los miembros de la parroquia se la hacen y es, ¿qué ha sido de su vida? ¿Qué hace el Padre Antonio? ¿A qué se ha dedicado este tiempo? Bueno, ya antes de jubilarme, hablé con el señor arzobispo y él me preguntó que qué pensaba hacer después de mi jubilación, si me iba a ir para España o me quedaba aquí en Panamá. Yo le dije que después de 50 años larguitos de estar en Panamá, me sentía totalmente fuera de ambiente de España, a pesar de que iba con mi familia, pero es muy distinto. Entonces le dije que prefería quedarme en Panamá y en alguna parroquia en donde yo pudiera ayudar. Él me propuso varias y a mí me pareció muy conveniente esta parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, por la cercanía con la curia. Al fin y al cabo estoy a un paso, podía estar en reuniones de los sacerdotes, etcétera. Pero definitivamente, desde el momento que te jubilas, tienes que pensar un poquitito en tu futuro. ¿Cómo vas a crear un estilo de vida distinto?
salir de lo ruidoso de San Judas Tadeo, con todo el ajetreo, movimiento de parroquia y de colegio, pues definitivamente cuando llegué aquí, sí se siente como una especie de vacío interior. Pero poquito a poco me pusieron una misa diaria, fui conociendo la comunidad, fui metiéndome cada vez más con la gente de aquí y tuve que llenar mi vida varias cosas sumamente importantes. Primero, me podía dedicar más a la lectura. Segundo, podía hacer ejercicio, pues a mí me encanta hacer el ejercicio. Y tercero, pues creo que iba a comenzar a construir una pequeña comunidad, sobre todo en las misas que me tocaba. Siempre he estado disponible para todas aquellas personas que me han llamado, sobre todo de la parroquia de San Judas, en confesiones, en orientación matrimonial, en problemas que han tenido. Siempre he buscado tiempo para atenderlas aquí en la parroquia. Pero definitivamente, ya sin ese peso que supone un trabajo pastoral, ya relativamente fácil, más cómodo. A mí me gusta siempre madrugar, me pusieron la misa de 6:30 de la mañana, martes, miércoles, jueves, viernes y a veces sábado, y los lunes por la tarde. Pero los domingos siempre la misa de 7 de la mañana. Y por supuesto fui creando, e incluso gente de la parroquia de San Judas suele venir por aquí para oír misa, saludarme, etcétera, etcétera, lo cual agradezco muchísimo. Así que no me retiré totalmente, creé un estilo distinto de vida, más tranquilo, más sosegado, pero sin apartarme de lo que a mí me gusta, que es orientación, confesión, Eucaristía, complementado con la lectura y complementado con el ejercicio físico. ¿Alguna preguntita que quieren hacernos sobre este punto? Me llama mucho la atención, padre, es que recalco ese don del servicio que usted siempre nos demostraba en la parroquia. Usted quizás hubiera podido volver a su país natal y estar con su familia, pero decidió seguir aquí en este país que por muchos años la ha acogido, que ya es su hogar también, y seguir a esa disposición con ese don de gente, de escuchar y de seguir pues brindando esa hermosa vocación que decidió llevar para su vida. Y bueno, Orlando tiene una pregunta más para usted. Sí, padre, la verdad es muy interesante lo que nos ha contado, cómo ha sido su vida después de, como usted decía, ese ruido en la parroquia y ahora una nueva parroquia. Pero bueno, padre, nosotros también nos interesa saber que nos cuente cómo fue su llamado vocacional, cómo fue que Dios lo llamó a usted al sacerdocio, disculpe. ¿Cómo fue ese llamado? Bueno, aquí hay varias cosas que tocar. En primer lugar, yo siempre he estado muy cerca de la iglesia, desde niño, porque resulta que el organista de la parroquia, don Silvestre se llamaba así, pues quería que la acompañara en el coro y siempre he estado cantando en la iglesia. El párroco, don José María, me pedía que en los funerales yo lo acompañara para traer el cadáver a la iglesia. Siempre iba junto a él llevando el agua bendita, etcétera, etcétera. Así que mi relación con la iglesia ha sido desde niño bastante compenetrada. Bueno, por supuesto, había una cosa que me gustaba mucho de niño y eran ver las películas de los misioneros en África. Siempre me ha encantado, siempre los admiraba, porque se metían en aquellos poblados tan miserables, viviendo al estilo de ellos. Y además de África, hay alguna otra película que me marcó. Así que yo venía ya bastante metido en la iglesia, casi como Miguel, porque Miguel, desde que lo conozco yo desde chico, siempre ha estado metido en la iglesia. Así que yo creo que por ahí, lo que pasa es que él se casó y yo, pues, tenía 12 años, 11 y medio, no llegaba a los 12, cuando fue un recolector o colector vocacional
y fue a la escuela donde yo estaba ya en el último grado, en el 6º grado. Pero por cierto, ese día, por la mañana, donde él estuvo presentando el programa de lo que era el Colegio Apostólico de Artieda, vocacional, para estudiar bachillerato, pero con una orientación sacerdotal, esa mañana yo no fui a la escuela porque mi padre me llevó a hacer un trabajo en el campo con él. Cuando yo volví por la tarde a la escuela, el maestro, que se llamaba don Jesús Arbeloa, que me quería como un hijo, le dijo al padre Saturnino Sotil, le dije, quédate porque yo creo que hay alguien que te interesa hablar con él. Y se refería a mi persona. Don Jesús, el maestro, me quería muchísimo, como un hijo. Entonces se quedó el colector de vocaciones y por la tarde, cuando yo fui al colegio, a la escuela, me entrevisté con él. Al entrevistarme hay algo que me gustó mucho, que el colegio tenía unos enormes campos de deporte para jugar fútbol y unas canchas muy buenas para jugar pelota vasca, pelota de paleta, etcétera, etcétera. Y por el deporte, por todo lo que vi, me encantó. Entonces fui en el mes de mayo, 25 días, a hacer unas pruebas. Ellos nos probaban, nos daban clases, nos hacían exámenes psicológicos y definitivamente me aceptaron los agustinos recoletos en el colegio de Artieda. Ahí comenzó mi caminar. Ahí tuve el estudio de la filosofía, la teología, el bachillerato, y cuando me ordené sacerdote, el provincial me dice, le voy a mandar a un lugar que le va a gustar mucho. Era Manizales, en Colombia. El caso es que salimos 4 de Madrid a Bogotá. Cuando llegamos a Bogotá, pues estuvimos unos días conociendo Bogotá y nos encaminamos a Panamá. En Panamá nos esperaba el que era vicario provincial, el padre Radkin, Eduardo Radkin, y cuando llegamos nos dijo, no quiero que estén aquí sino un día, no más. Así que mañana ya tienen su destino. Yo en vez de ir a Colombia, el padre Radkin me dice, usted va mañana a Bocas del Toro. A otro lo dejó en Río Abajo, a otro fue a El Salvador, íbamos 4 y al otro Guatemala. Así que el día siguiente yo fui para Bocas del Toro. Bocas del Toro, cuando aterrizaba el avión, yo lo que veía era mar, pero resulta que había una entrada que el señor Van Horde, después me enteré que la había hecho, y el avión entraba a Bocas del Toro y en ambas partes se veía el mar. Así que ahí comencé en Bocas del Toro, primero por la laguna de Chiriquí Grande, acompañando a Monseñor Legarra, y después al Padre Real en Canquintú, en donde teníamos la misión, el centro de la misión para todo lo que era la zona indígena. Así que ya iba yo varias veces allí. Recuerdo un hecho muy interesante o muy triste o no sé cómo, porque yo estaba recién llegado de España y cuando fui allá a Canquintú, pues había una cantidad de coloradilla que me atacó todo el cuerpo, todo, unos picores increíbles y sabrosos. Pero bueno, ahí comencé conociendo un poco ese mundo del indígena. Cuando yo fumaba entonces, sacaba el paquete de cigarrillo después de la misa y todo el mundo te cogía el cigarrillo, el paquete se volaba, porque era un acto de cortesía coger el cigarrillo. Como cuando yo iba a cualquier casa donde tenían abajo, había que subir una escalerita porque vivían arriba para evitar animales, culebras, etcétera. Entonces te ofrecían un poquito de yuca. A veces la yuca estaba hasta con moscas, etcétera.
Y el padre que venía conmigo me decía, coge y come, porque te la ofrecen y tú no puedes hacer el desprecio de no comerla. Así que ahí comencé en Bocas del Toro y el señor obispo me trasladó a Changuinola, a la zona bananera. Ahí estuve casi 3 años y de ahí me mandaron a David. En Bocas del Toro daba clases en el ciclo. En David, cuando llegué, comencé a trabajar también en los hospitales, en los pueblitos alrededor de David, como San Carlos, San Carlitos, Aguacatal, todos esos pueblos. Y finalmente me trasladaron, yo estudié en la universidad, estudié psicopedagogía, daba clases en el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles y en el Morazán, y San Vicente de Paúl. Entonces el vicario provincial me dijo, bueno, si estás dando clases, creo que podrías ir a Panamá. Me trasladaron al Colegio San Agustín. En el Colegio San Agustín no me gustaba mucho porque solamente era dar clases. Pero yo en David tenía múltiples actividades, tenía hospital, tenía campos, tenía de todo. Y finalmente, en el Colegio San Agustín, Monseñor Legarra, mi obispo primero, estaba en la parroquia San Francisco de la Caleta. Y se fue el compañero de él, y Monseñor por la edad necesitaba un compañero. Se la pidió al provincial y le dice, póngame una terna para que yo prepare una terna y usted elija de 3, el que quiera que vaya con usted. Y le dice, no. Si quiere Antonio, con muchísimo gusto que venga. Efectivamente, me dijo a mí, yo encontré como una especie de válvula de escape del colegio solo. Entonces daba clases en el colegio, vivía en San Francisco de la Caleta y ahí estuve hasta que Monseñor murió en el año 85. De ahí, Monseñor Magrat me dice, ¿cómo estás en la parroquia San Francisco? Y le dije, muy bien. Y me dice, ¿y si te cambiara? Digo, usted es el que manda, dígame cómo y de qué manera. Y me dice, te necesito en la parroquia San Judas Tadeo, porque tiene 2 campos de acción que tú conoces bien. Uno es el educativo, el colegio, y el otro es la parroquia, la pastoral concreta de la parroquia. Efectivamente, Monseñor Magrat como que se enfermó un poco más, y el que concretó mi traslado fue Monseñor Lacunza. El día 1 de julio de 1993, era un miércoles, donde había 2 misas a San Judas por la tarde, a las 5:30 y a las 7, ahí en la misa de 5:30 me entregó todo un montón de llaves y me dice, ya te quedas aquí, leyó el edicto de nombramiento y yo con aquel montón de llaves no pegaba una, no podía, porque era un montón y había muchas puertas. Así que desde el año 93 estuve en la parroquia de San Judas Tadeo hasta el 12 de junio de 1917. Fueron casi por un poquito, fueron 24 años. Así que conocía a Miguel y a toda la cuadrilla bien chiquitos, y ahí comenzamos a construir un poco el Colegio San Judas, porque era muy chico, le añadimos un montón ya de tal manera que de 380 que había alumnos, yo los subí a 1200. Y me tocó la parroquia remozarla todo, porque la destruimos desde los cimientos. Y ahí construimos la nueva parroquia que ustedes la están disfrutando muy bien, y una serie de reformas muy notables a la casa cural. Así que esa ha sido mi vida vocacional. Así que 2 cosas muy importantes que les digo desde chiquitito, esa orientación, los misioneros, que me llaman mucho la atención, la llamada que me hizo el Señor a través del Padre Saturnino Sotil, y definitivamente ahí me convertí en ministro de
de la Iglesia para servir siempre, porque el ideal del sacerdote siempre es servicio, siempre. El servicio que nace del amor. Si a ti te falta el amor, te falta todo. Acuérdense que lo cantamos en San Judas Tadeo. Si yo no tengo amor, nada soy, Señor. Así que, jóvenes, el ideal de Cristo es encontrar a Jesús maestro, que nos enseña a amar y servir. ¿Disponible para alguna pregunta que me quieren hacer? Muy interesante, padre, lo que usted nos comenta de su vida vocacional durante todo este tiempo, y qué bonito escuchar eso. Y como usted lo mencionaba, sin amor nada somos, nada soy. Es como algo fundamental que Dios nos deja, y escuchándolo también se cabe mencionar que la misión también es muy importante para ir construyendo esa vocación en cada uno de nosotros. Pero María, cuéntanos, ¿con qué seguimos? De verdad, Orlando, me encantó ese mensaje que le deja el Padre a todos los jóvenes, de esa vocación de servicio desinteresado para toda la comunidad. Y bueno, hermanos, vamos a ir a un pequeño cambio y seguimos conversando más con el querido Padre Antonio. Iglesia servidora, solidaria y segura. Hagamos que nuestra participación en la misa, en el templo, sea de forma responsable y segura. Por tu bien, por el de tu familia, por el de tu comunidad. Sigue las normativas de las autoridades de salud. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Si tienes tos, fiebre o síntomas del COVID-19, quédate en casa. Es mejor que vayas al médico o llames a Rosa al 169. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Iglesia servidora, solidaria y segura. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Y seguimos con esta increíble conversación con el Padre Antonio. De verdad nos la estamos disfrutando muchísimo. Y bueno, Padre, creo que esta pregunta puede complementar un poquito la primera. Cuéntenos, ¿qué extraña de San Judas? Muy bueno, muy bueno. Esa pregunta es magnífica. No crean, lo primero que uno echa en falta cuando le trasladan de colegio, de parroquia, es precisamente el calor humano. En San Judas Tadeo, cuando yo llegué, había un hueco muy grande que había dejado el padre Benjamín Gallego. Yo era un ignoto, un desconocido. Y poquito a poco, fui entrando en la comunidad y haciéndola un poco a mi estilo y medida. Yo me acuerdo que a los domingos, por ejemplo, en la misa de 8, a las 7:30, yo estaba saludando a todo el mundo, preguntando por si tenían algún hijo enfermo, alguno sin trabajo. Una relación muy bonita en donde veías que la gente te quería. Otra cosa tan linda en la parroquia es la alegría de las Eucaristías. Todo el mundo cantaba, todo el mundo aplaudía. Era una comunidad viva, era una parroquia en donde se sentía esa unidad familiar y esa alegría de celebrar la palabra de Dios, la Eucaristía. Y sobre todo, una cosa que me llamaba mucho la atención es que cuando yo predicaba, la gente estaba muy atenta, me escuchaba. Incluso, ya saben mi estilo, porque ya me conocen, yo hacía preguntas, tanto a los jóvenes como a los niños, sobre todo, y también a los adultos. Era una homilía un poquito dialogal, en donde me interesaba ver el rostro, saber lo que pensaban, hacer alguna preguntita para seguir adelante siempre en eso. Por eso les digo, una de las cosas más bonitas que yo tuve en la parroquia de San Judas Tadeo fue precisamente el sentido hermoso de familia, donde te sentías querido y respetado. Y por supuesto, para dar una atención a la gente que me buscaba, todos sabían que me podían encontrar a las 3 de la tarde,
de 3 a 6. Siempre estaba disponible para cualquiera que quisiera confesar, consultas, orientación. Saben que en las parroquias esto es muy importante. Saber que tienes un sacerdote que te puede escuchar o que se puede reconciliar. Además, en la parroquia de San Judas Tadeo era paso obligado de mucha gente que se iban en las diversas, San Juan Díaz, para allá. Todos pasaban por allá. Y muchas tardes había gente que se confesaba. Venían de todas partes, pero sobre todo los feligreses sabían que tenían al párroco a disposición de ellos y que si me buscaban siempre podían encontrarme. Y eso es muy importante. A veces me volvían loco el teléfono, porque llamaban a todas horas. Tenía el teléfono en mi cuarto, el privado, y a veces no me dejaban descansar siesta o me llamaban muy tarde por la noche, pero había que atender a la gente. Saben que eso se nota mucho cuando cambias de parroquia y a veces te encuentras con una frialdad, una Eucaristía en donde no hay alabanza, donde no hay sentido de escucha, donde hay una formalidad de cumplir. Y a propósito de la alegría, yo doy gracias a Dios porque tuve un organista, José, que le salía la música de dentro. ¿Saben que yo notaba a José? Cuando José estaba en forma o cuando estaba triste, a través del canto. Él lo manifestaba increíblemente. Y por supuesto, los cantos eran tan bonitos, tan alegres, que toda la gente aplaudía, se movía, y sobre todo las misas de los chiquillos del colegio, o las misas de primera comunión, que era a las 9:30, se notaba esa alegría, esa efervescencia, que normalmente en otras parroquias no se ha sentido. Pero bueno, estos son recuerdos que uno guarda para sí y que perdurarán toda la vida. Y ya les dije que una vez trasladado, comencé a hacer otro estilo de vida y también voy metiéndome un poquito en la comunidad y dejándome entender cómo yo soy. Una de las cosas clarísimas que yo he tenido en mi vida siempre ha sido la puntualidad. Yo puedo decir seriamente y seguramente que yo nunca comencé una misa tarde, siempre a la hora. Me ha gustado siempre guiarme por un horario. Y me gusta todavía, si a mí me piden una consulta, yo digo perfectamente a las 4. Y a las 4 estoy esperando, porque soy así, porque me gusta la puntualidad. Y ojalá aprendamos un poquitito, porque la formación del ser humano comienza con la puntualidad y la responsabilidad. Si falla esto, falla la estructura formativa del ser humano. ¿Alguna pregunta más quieren hacerme? Yo estoy segura que también hay muchas anécdotas y recuerdo con todos esos estudiantes del colegio. Yo fui una y recuerdo esas palabras los lunes de acto cívico en la mañana con el padre Antonio. Y bueno, padre, nos ha comentado pues de varias personas qué extraña la parroquia, qué le gustaba y cómo compartía con cada uno de nosotros, pero sabemos que también hay muchas personas que hemos querido muchísimo, que han pasado por la parroquia y que quizás ya están ahora en la casa del Padre. ¿Quién de esas personas pues mantiene siempre vivo en sus recuerdos y tiene alguna anécdota por ahí guardada? Sobre exactamente qué anécdotas tengo muchas, ¿no? Pero exactamente a qué te refieres, exactamente quisiera entender por dónde va la pregunta, porque me gusta... De todos esos hermanos que tenemos en la parroquia, que han pasado, que quizás ya pasaron a la casa del Padre, a quienes recuerdan, al padre acompañando y que quizás lamentablemente... Al padre Federico, que era un poquito cascarrabias, pero un sacerdote muy comprometido, era de allá, ¿cómo se llaman los...? Bueno, pero él estuvo conmigo y después me hizo varias vacaciones. Él murió hace unos 4 meses. Lo recuerdo
con mucho cariño. El padre Benjamín todavía vive y, por supuesto, vino varias veces a Panamá y me tocó una vez que viviera conmigo en la casa, otras veces vivió fuera, pero el padre Benjamín es uno de los recuerdos más bonitos de la parroquia de San Judas Tadeo, ya que él fue el primer párroco. Y la parroquia es de data muy, muy cercana, es aproximadamente del año 81 para aquí. Así que definitivamente el padre Benjamín fue un pionero en aquella zona y que marcó un poco ese ritmo alegre de la parroquia. Yo lo recuerdo siempre con mucho cariño. Han pasado muchos sacerdotes por la parroquia. Digo, al fin y al cabo, pues el señor arzobispo me mandaba compañeros, a veces de Colombia, a veces de Costa Rica, a veces de Panamá, y digo, la comunidad tuvo oportunidad de conocerlos y también de quererlos, porque una característica que tiene la parroquia San Judas Tadeo es precisamente que estima y quiere mucho a sus sacerdotes. Así que, digo, a pesar de que puedan algunos corrillos y cosas comentar algunas cosas negativas, pero en líneas generales, la parroquia de San Judas quiere a sus sacerdotes. Así que los que tienen ahora, o el que tienen ahora, quiéranlo mucho para que haga una obra hermosa en la parroquia que tiene el fundamento desde el padre Benjamín. Muy bien. ¿Alguna preguntita más que quieran hacerme? Sin pena, pregúntenme lo que quieran. Sí, padre, creo que nosotros también lo que extrañamos de usted es algunos consejos que nos daba y en esos momentos de confesión lo que nos decía a cada uno de nosotros, la verdad nos alentaba el alma y los corazones de cada uno de nosotros. Pero padre, retomando el tema vocacional, a nosotros nos gustaría saber si usted se arrepiente de haber elegido ser sacerdote después de 55 años de vida sacerdotal. Nos gustaría saber, padre, que nos contara un poquito. Ok, hay algo que me llamó mucho la atención, porque yo tengo mi hermana mayor que se hizo religiosa, ella tenía novio, y de repente en una cuaresma comenzó a consultar con el párroco, estuvo en unos ejercicios espirituales y fue capaz de romper su noviazgo y meterse religiosa. Tenía 21 o 22 años cuando ella se... Y hace aproximadamente 10 años estaba yo conversando con ella. A propósito les digo, esa hermana Sor Natividad, Nati en casa, es mi madrina de bautizo, es mi madrina. Y ella siempre se preocupaba mucho de mí, enseñándome el catecismo en esas tardes lluviosas, frías o con nieve, porque soy muy cerquita de los Pirineos, que separa Francia de España. Bueno, en Navarra, pues ella aprovechaba para enseñarme el catecismo, era mi madrina, me preparaba para la primera comunión, pero no estuvo ya mi primera comunión porque se había ido religiosa. Pero voy a esto. Ella me dijo hace como 10 años, me dijo lo siguiente: si 1000 veces volvieran a nacer, 1000 veces me metería religiosa. A mí me pareció muy bonita la frase, pero además que la decía con un profundo sentido, porque sentía lo que decía. Dar gracias a Dios por la vocación que le había dado. Y cuando tú me preguntas, después de 55 años, doy muchas gracias a Dios de haber sido sacerdote, de ser sacerdote, porque al fin y al cabo es el ideal de Jesús. No sé si ustedes siguen la palabra de todos los días, pero hace 2 o 3 días, aquel joven que le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Y le dice: si quieres alcanzar la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?
Y ahí enumera 6 o 7, los más importantes. Pero a continuación dice el joven, todo eso lo he cumplido desde chico. ¿Qué más me queda? Jesús lo mira con amor. Por favor, la mirada de Jesús llena de amor. Y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes. Dale a los pobres y vente conmigo. Ustedes me dicen, el sacerdocio es un seguimiento estrecho a Jesús. Es vivir el ideal de Él. Y no hay ideal más hermoso en la vida, lo que trasciende todo, que es el verdadero concepto del amor. Uno se hace sacerdote o busca ser religiosa precisamente porque en Cristo encuentra ese ideal, ese Cristo que nunca falla, ese Cristo amigo, que te enseña a vivir gastando la vida en el amor y en el servicio. Porque un servicio sin amor tampoco tiene sentido. Es el amor el ideal que acompaña siempre la entrega, y la entrega es el servicio. Así que definitivamente muy satisfecho de mi sacerdocio después de 55 años. Y casi podría repetir, yo no digo 1000 veces, pero si volviera a nacer otra vez, es casi seguro que sería sacerdote. Pues que otra cosa que a mí me gustaba desde chico era, me llama mucho la atención ser médico, pero entre ser médico y ser sacerdote, pudo más el ser sacerdote. Y por eso le doy gracias a Dios por ese don que me dio, seguir a Jesús muy estrechamente. Wow, padre. De verdad que es increíble cómo también otra de las vocaciones que tenía en mente también tiene que ver mucho con el servicio. Así que recalco lo que yo me llevé a usted todo el tiempo que puede compartir, que es ese servicio desinteresado y lleno de amor. Y en base al servicio, no solamente por toda su vida sacerdotal, ha llevado parroquias y espiritual, sino también el colegio por muchos años, el Colegio San Judas. ¿Cómo fue esa experiencia todos esos años con el colegio? ¿Sabes que probablemente el colegio sea el terreno más ingrato? Porque uno habla, orienta a los jóvenes y parece que no le hacen caso. Sin embargo, a veces he sentido la satisfacción de que hay exalumnos que me decían, usted nos decía y nos enseñaba. Parece ser que la enseñanza caló. De momento el joven es voluble, quiere ser independiente, a veces no te hace mucho caso, pero definitivamente hace falta sembrar. La siembra siempre dará fruto, siempre. Acuérdense lo que nos dice Jesús, el 30, el 60 o el 100%. Lo importante es sembrar. Pero sí, les puedo asegurar que el trabajo más ingrato, porque estás formando jóvenes y a veces te das cuenta que meten tanto la pata, fallan tanto, que a veces no se descorazona. Digo, me ha tocado de toda clase en el colegio, de toda clase de problemas. Y después tratar con los padres de familia, explicarles la realidad que pasa en sus hijos. Y muchas veces, cuando tú rastreas un problema que tiene un muchacho, automáticamente te lleva al hogar. Y en el hogar ya hay problemas que él está captando. No me meto más en esto, pero sí les digo, es un campo muy ingrato, pero que a la larga me ha demostrado que sí produce frutos, porque va dejando una sedimentación en la formación, en los valores, en los principios, que son a la larga los que van a dar sustento a la personalidad cristiana de esos jóvenes. La parroquia de San Judas Tadeo se ha caracterizado precisamente por ser una parroquia de jóvenes, muchos jóvenes
y muy comprometidos una gran mayoría. Y ojalá esa línea de jóvenes comprometidos, enamorados de Jesús, se pueda mantener y la tengan siempre como el sustrato más hermoso de una parroquia joven, con ese lema que ustedes tienen: sonríe, Dios te ama. Y un cristiano triste es un triste santo. Esa imagen que yo tenía en el despacho parroquial, a ese Jesús riéndose a carcajadas, me parece que es tan humano y tan hermoso. Un Cristo que reía y gozaba de lo que decía y de lo que enseñaba. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Muy bonito, padre. En verdad me gustó mucho, principalmente la relación que hace de todo este caminar con la parábola del buen sembrador que escuchamos hace poco en el Evangelio. Y bueno, padre, qué dicha tenerlo acá con nosotros. Pero, padre, nosotros vamos a un cambio comercial. Hermano, allá en casa no te muevas. Nosotros seguimos con el padre Antonio y también con otro hermano. Así que vamos a un cambio y lo esperamos. Ok. Y bueno, hermanos, seguimos con más de esto especial, luego de esa increíble conversación junto al Padre Severo, que sé que nos trajo muchos recuerdos muy bonitos a todos. Seguimos con nuestro siguiente invitado desde el seminario y le damos la bienvenida al seminarista Adrián Alonso. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Un gusto para mí el poder compartir con ustedes y que me hayan invitado, ¿no? El gusto es para nosotros, Adrián, y bueno, ya tenemos esa primera pregunta para ti y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue tu llamado vocacional. ¿Qué le dirías a los jóvenes de cómo te puedes dar cuenta de que el Señor te está llamando para esa vocación? En un primer momento, como todo joven, con sueños, con visiones, con ganas de estudiar, de prepararse, así inicia mi caminar vocacional. Tenía terminado ya el colegio, tenía pensado iniciar una carrera universitaria y da la casualidad que el Señor le cambia a uno todo lo que tiene pensado. Entonces, muchas veces al decirle al Señor, no, Señor, tú no me estás llamando o no queremos responder a ese llamado, nos hacemos lo de la vista gorda o lo sordo, es cuando el Señor más está detrás, tocando, llamando y preguntando. Pues entonces allí va la respuesta. Entonces, como todo joven, con ilusión, lo digo así, así inicia mi caminar. Recuerdo algo muy importante, que después de mi confirmación, lo que se me viene a la mente es que en una de mis oraciones después de mi confirmación, digo yo, Señor, yo quiero comprometerme con tu reino, quiero comprometerme contigo, estoy a la disposición. Fui entrando, digámoslo así, de alguna manera, en muchos trabajos pastorales dentro de la capilla, de una de las capillas de
parroquia, soy del barrio del Chorrillo, y recuerdo que en la capilla de la Medalla Milagrosa, el trabajo de catequesis, el trabajo con grupo juvenil, el trabajo con los servidores del altar, iban llenando pues mis expectativas, pero seguía todavía allí el cuestionamiento, seguía allí el llamado por parte del Señor, y yo dije, pero Señor, quiero servirte de una manera distinta. Como lo estoy haciendo muy bien. Y recuerdo que una tarde una hermana, hija de la Caridad de San Vicente Paúl, me pregunta, Adrián, ¿tú no te has preguntado alguna vez si quieres ser sacerdote? Y mi respuesta fue, hermana, no, para nada, no me he preguntado. Y ella me dice, bueno, cuestiónate y hazle la pregunta a la almohada esta noche a ver qué te responde, a ver si quieres responder, porque yo te veo. Y yo le dije, no, para nada, hermana, ya yo estoy terminando mi colegio, yo quiero ir a la universidad, ser un profesional, ser un buen cristiano, ser alguien en la vida. Entonces quedó allí la espina. Pero, ¿qué sucede? Que yo además estaba en discernimiento vocacional con la congregación de la misión. Inicio mi caminar con una comunidad religiosa de la vida, una sociedad de vida apostólica. Y recuerdo también algo muy importante, que fui a un encuentro juvenil a Costa Rica, y me llama el padre que me va haciendo el acompañamiento, el proceso vocacional, y me dice, hemos decidido que ya tú dejes el paso a comprometerte, vamos a abrir la primera casa o etapa de formación en Chiriquí, y te damos la oportunidad para que vayas y veas, ven y ve pues. Y yo le dije, bueno, le puse todos los peros habidos y por haber. Le dije, padre, pero mire que tengo grupo juvenil, estoy acompañando en catequesis, voy a entrar a la universidad, mi familia y todo. Le puse una cantidad de peros habidos y por haber. Pero el padre me dijo, bueno, puedes ir dejando los grupos. Y yo dije, está bien, te damos un mes para que lo pienses y te replantees y descubras para ver esto, pues. Más que todo es ir a ver qué el Señor quiere de ti. Entonces yo dije, está bien, padre. Pero mi problema no era dejar los grupos, sino mi problema era cómo yo le digo a mis papás que yo me voy a ir de misionero, de sacerdote. Y me daba vuelta la cabeza y dije, empecé a dejar los grupos, lo dejé, y en un momento llegué y le dije a mi mamá, mamá, me voy de sacerdote como misionero y voy a la primera etapa, que es en Chiriquí. Y mi mamá me dice, ¿qué? ¿Y la universidad? Y yo le dije, no se preocupe. Y todos los gastos que has hecho y todo lo demás, y yo le dije, no se preocupe. Bueno, y quedó allí. Y recuerdo que llega mi papá y mi mamá, yo no quería decirle a mi papá, cuando mi mamá me dice, ¿le dijiste a tu papá qué decisión has tomado después de salir del colegio?
Y mi papá dijo, ¿qué? Yo le dije, le dice mi mamá, que se va de sacerdote, se va de misionero y se va para Chiriquí. Y mi papá también pega el grito al cielo, ¿qué? Estás muy joven para la decisión que vas a tomar, piénsalo bien, estás recién salido del colegio, tienes, digámoslo así, toda una vida por delante, prepárate, piénsalo. Y yo le dije, no, ya he tomado la decisión. Posteriormente, al día siguiente, fui a la capilla donde me reunía, y en la capilla donde me reunía me fui al Santísimo y en oración con el Señor le dije, Señor, en tus manos pongo la decisión de mis papás, porque son muy importante la decisión que voy a tomar, y tomar en cuenta también digámoslo así, de alguna manera, el parecer de mis papás, pues. Señor, en tus manos lo pongo todo. Y llego a la casa posteriormente, cuando mi mamá me dice, no importa lo que piense tu papá, no importa lo que piensen los demás, vete tranquilo a Chiriquí, yo te apoyo. Y yo dije, Señor, fue tan rápida la respuesta, no llevo ni 2 horas de que te pedí eso y me has respondido así tan rápido. Y dije, ya me puedo ir tranquilo, así que ya no hay ninguna preocupación. Le dije al padre, está bien, ¿cuándo me tengo que ir? Voy a ir. Estuve 1 año en Chiriquí. Posteriormente me dicen, Adrián, no vas a estudiar aquí en Panamá. Yo dije, ¿cómo que no? No, hemos decidido que te vamos a enviar a estudiar la filosofía fuera de Panamá, en Colombia. Y yo dije, ¿y ahora qué les digo a mis papás? Si me pusieron un pero estando aquí cerca, en Panamá, ahora, ¿qué les digo que me voy fuera de Panamá? Bueno, todo lo puse también igual en oración, en ese constante diálogo con el Señor. Dije, Señor, en tus manos pongo la decisión de nuevo de mis papás. Así que fui preparando a mis papás. Mi mamá estaba allí todavía preocupada y mi papá. Y bueno, ambos aceptaron. Mis hermanos en ningún momento dijeron nada. Los que estaban preocupados eran mis papás. Mis hermanos estaban, digámoslo así, me apoyaban pues en la decisión que había tomado. Soy el menor de, somos 5 hermanos, soy el menor de los varones y posteriormente viene mi hermana. Entonces, creo que allí se da entonces la preocupación por parte de mis papás, pues porque era, digámoslo, el pequeño de la casa. Entonces una decisión así tan fuerte no es fácil para aceptarla a los papás. Me enviaron a Colombia, estuve en Colombia 3 años, regreso de Colombia, me envían estuve medio año aquí en Panamá, cuando me dicen te enviamos a Guatemala a estudiar. Estuve en Guatemala 1 año, un año sí, en Guatemala y El Salvador. Conocí esas 2 realidades de estos países centroamericanos. Después de llegar de Guatemala, me envían a Colón a apoyar en la pastoral penitenciaria, estar en la cárcel de los adultos y estar en la cárcel de los menores, y allí ir descubriendo el llamado que me hace el Señor y reafirmar ese llamado
ese llamado que muchas veces yo le dije en un primer momento en mi confirmación, cuando le dije, Señor, quiero servirte de una manera distinta. Y allí fue descubriendo ese Cristo sensible, ese Cristo que camina junto a su pueblo, ese Cristo que es capaz de dar la respuesta frente a las realidades que se presentan en nuestra sociedad. Ese, digámoslo así, a grandes rasgos, mi caminar vocacional. Posteriormente me envían a estudiar aquí al Seminario Mayor San José, la etapa de teología. Pedí un tiempo entonces y tuve la oportunidad de estar en la parroquia de Santana, apoyando allí en la oficina. Después de estar en ese tiempo apoyando en la parroquia de Santana, me fui a misión a Costa Rica con los padres de la congregación de la misión Vicentino. Estuve un mes allá en misión y después de regresar de misión, entonces decido seguir mi etapa de formación teológica, ya un cuarto año de teología, y adentrarme en lo que es la vida entonces diocesana. Y es a donde estoy ahora mismo, pues agradeciéndole a Dios por todo lo que me ha dado y por la oportunidad de permitirme crecer como persona, como cristiano, como un joven que en medio de la incertidumbre, en medio de lo que nos presenta la sociedad, quiere responderle al Señor, pues quiere responderle de una manera desinteresada, de una manera amable, de una manera alegre, de una manera distinta, pues. De verdad creo que es un testimonio muy hermoso para todos los jóvenes que estén sintonizando este especial. Creo que es un testimonio que te llama a la vocación. Muy bueno también me parece que a misionar, veíamos el testimonio del Padre Antonio, iba muy ligado a esa vocación desinteresada, llena de amor y de servicio. ¿Con qué seguimos, Orlando? Sí, María. Hermano, yo sé que usted nos ha mencionado todas estas clases de misiones que le ha tocado vivir durante este proceso para prepararse para el sacerdocio, estos años de estudios. A nosotros nos gustaría saber si durante todos estos años de estudios usted ha tenido alguna duda, no sé, alguna existencial, espiritual, o en desistir de esta vocación. Cuéntenos. Sí, recuerdo una vez en la etapa de filosofía, estando en Colombia y de vacaciones, que yo dije, ¿y yo qué hago aquí después de todo? Pero allí mismo me di la respuesta. Yo dije, yo estoy aquí porque el Señor me ha llamado, y de alguna manera. Lo más importante en el caminar vocacional es cuestionarse, pero no cuestionar el llamado que nos hace el Señor, sino más bien cuestionar la respuesta. ¿Cómo ha sido esa respuesta a ese llamado que nos hace el Señor, ¿no? Interesante, hermano. La verdad es que usted había mencionado algo mientras que usted conversaba. A mí me llamó mucho la atención lo que usted decía, que usted le decía al Señor que tan rápido le dio la respuesta cuando sus papás dijeron, sí, está bien, no pasa nada, puede irte a estudiar sacerdocio. Eso me llamó mucho la atención porque realmente nosotros esperamos una señal como más directa. Una señal, no sé, algo divino, no sé, el cielo se abra o algo así, pero qué interesante que usted haya visto esto como un signo de Dios, que Dios le estaba diciendo que realmente es este el camino. Bueno, hermano, María y Padre Antonio, nosotros vamos a un cambio comercial. Ahorita venimos con el padre, el seminarista Adrián, que nos tienen algo muy importante que decir, hermano, no te muevas de ahí, te esperamos.
Panorama Católico es el medio impreso de nuestra fe, que lleva semanalmente un mensaje de esperanza a más de 75,000 lectores en todo el país. Con formación doctrinal, humana, ciudadana, interesantes secciones para toda la familia y un contenido comercial cuya inversión contribuye a construir una sociedad más justa y solidaria. Panorama Católico es tuyo. Búscalo todos los domingos en tu parroquia. Hemos regresado, hermanos, después de este momento, este espacio, con el Padre Antonio y con nuestro hermano Adrián. Pero ahorita vamos a pedirle al Padre Antonio que nos dé unas palabras, unas conclusiones finales después de este momento, este conversatorio que hemos tenido aquí en familia. Cuéntenos, Padre. Bueno, yo quizás puedo decirle las palabras del Papa. Y el Papa ha dicho repetidas veces, ya desde nuestro Papa anterior, estas palabras para los jóvenes. Joven, no tengas miedo de manifestar y vivir tu fe. El ideal de Jesús es el ideal más hermoso para vivir y dar sentido a la vida, porque Jesús, no nos olvidemos nunca, es el maestro del amor. Y su testamento más hermoso es este: ámense de verdad. Y todo aquel que se siente empapado en la presencia de Jesús y en su testamento, sabe darle un sentido hermoso y trascendente a su vida. Así que jóvenes de la parroquia, sobre todo de San Judas Tadeo, no tengan miedo, vivan una fe hermosa, no se dejen absorber por los valores del mundo y descubran siempre en Jesús el amigo que nunca falla. Muchas gracias, Padre Antonio. De verdad que sé que todos los jóvenes que nos están viendo y toda la comunidad también se lleva esas palabras muy hermosas. Y vamos ahora con nuestro hermano Adrián, que también tiene un mensaje para todos ustedes. Lo más importante es algo que me señala la misma palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando al final Jesús le dice: ya no los llamo siervo, sino amigo. Entonces, descubrir que Jesús es el amigo que camina junto a nosotros a pesar de las adversidades, a pesar de esta pandemia, pero sentir que Él nos ama y camina junto a nosotros. Nosotros no caminamos solos. Cuando no lo sentimos es porque muchas veces nosotros no queremos que Él camine junto a nosotros. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Sientan que Jesús es el amigo, aquel que nos llama a ser mejores personas cada día, aquel que nos invita a irradiar su evangelio en una sociedad golpeada, en una sociedad que muchas veces nos presenta lo más fácil, en una sociedad que muchas veces nos invita a pensar en el primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. No, Jesús nos invita a adentrarnos junto con Él y a caminar junto a Él. Sintámonos amados por ese Jesús, sintamos que Él es el amigo y que Él camina, vuelvo a reiterarlo, camina junto a nosotros. Muchas gracias, de verdad ha sido una noche espectacular, ¿verdad, Orlando? Sí, María, pero bueno, hermanos de la comunidad parroquial, gracias por acompañarnos, pero el día de la noche de hoy terminamos con este especial que la verdad es que, como todos los viernes, nos ha dejado sorprendidos con estos dos invitados muy especiales para nosotros. Entonces, hermanos, los esperamos el próximo viernes con otros dos invitados también.